Y federalismos. Muchísimas gracias, Carlos Gervasoni, profesor de la Universidad Itela, doctor en Ciencia Política, por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos, Luciana. Vamos a empezar. El presidente Macri se reunió hace pocos días con los gobernadores, la gobernadora Vidal, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobernador Morales, Mendoza, Jujuy y Corrientes. Eran los tres gobernadores radicales. ¿Sigue pesando la figura de los gobernadores en la política nacional? ¿Son claves para, de alguna manera, mover el amperímetro de los resultados? Sigue pesando, siguen pesando. ¿Son claves? Pienso que sí. Cada uno con el peso electoral de su provincia, ¿no? Claro. Por supuesto, pero la política de la Argentina es en buena medida política de gobernadores, la política nacional me refiero. Los presidentes tienden a ser exgobernadores. Claro. La carrera política de los políticos argentinos pasa mucho por las oficinas ejecutivas. Esto es intendentes, gobernadores, presidentes. Y la movilización electoral pasa mucho por los gobernadores y los intendentes. Entonces, cualquier gobierno nacional tiene que negociar, armar políticamente, hacer intercambios, tener en cuenta las estrategias de los gobernadores, ¿no? Sí. En el caso de Cambiemos, está a cargo de pocos distritos, pero de los dos más importantes y visibles, y demográficamente juntan como el 50% de la población, que son la provincia de Buenos Aires y la capital federal, más los tres más pequeños de Mendoza, Corrientes y Jujuy, con lo cual definitivamente son una parte muy importante de la coalición, ¿no? Ahora, esta relación que se da entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores, ¿es una relación en términos de rosca política o de colaboración en la gestión? ¿Cómo es? ¿Cómo se consolida? O sea, mira, son las dos cosas y me parece que tienen que ser las dos cosas. La palabra rosca política está muy bien usada, pero tiene poco prestigio, por decirlo así, pero bueno, ocurre en todas partes del mundo que los gobernadores son en general personas que también tienen su carrera política, su ambición política, sus ansias de reelección o de ser presidentes en el futuro, y hay rosca política inevitablemente con el presidente. Y hay también colaboración y conflicto en las políticas públicas. En un país federal, no en la Argentina, en cualquier país federal, cualquier política pública es algún tipo de combinación de iniciativas nacionales con implementaciones provinciales, municipales, financiamientos cruzados. En la educación, por ejemplo, aquí es clarísimo. Muy buen ejemplo. Vos que seguís los temas de educación, a lo mejor los contenidos generales son nacionales, los específicos provinciales, las escuelas son provinciales, pero las universidades nacionales, los municipios hacen cosas en educación también. Entonces, la educación no es una excepción. Todas las políticas públicas tienen un componente nacional y otro provincial, y entonces hay inevitablemente negociaciones. Hay en la Argentina un armado institucional para esto, que es el Senado, que es la representación de las provincias en el gobierno nacional, y los consejos federales de inversión, de educación, de varias cuestiones, y cuestiones más informales, pero yo diría la política pública siempre involucra al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, y en particular al presidente y a los gobernadores. Carlos, a lo largo de la historia, pero también en el presente, la percepción es que hay algunas provincias, sobre todo las más empobrecidas de alguna manera, que se han convertido en feudos. Este federalismo ha dado resultado un sistema de feudos con gobernadores endémicos que reproducen elección tras elección su poder en esas sociedades pauperizadas. ¿Cuándo se distorsiona este sistema federal virtuoso o nunca fue un sistema virtuoso? Mira, es una pregunta difícil de responder porque como no tuvimos periodos electorales democráticos largos en la Argentina, empiezan en el 83 realmente, si no hay que remontarse a una historia muy antigua. Y en el 83 las provincias empiezan bien. Aún las provincias pobres que vos referís tenían un nivel de competencia democrática bastante intenso. Provincias como San Luis o Formosa, que hoy vemos como feudos, dijiste vos. El peronismo y el radicalismo competían, digamos, cabeza a cabeza, como se supone que ocurre en las democracias. Podía haber alternancia en ese caso. Había alternancia, había empates electorales en el 83, esencialmente en muchas de estas provincias el peronismo gana por poquito. O sea, el radicalismo tenía territorialidad ahí, podía ganar elecciones provinciales. Y ganaba las del 85, por ejemplo, las gana el radicalismo en la provincia de San Luis, lo cual
más adelante resultó impensable que los Rodríguez Sá perdieran elecciones. Lo que terminó ocurriendo es que en algunas provincias los oficialismos lograron altísimas concentraciones de poder en manos del Ejecutivo. Y voy a hacer una pequeña enmienda a lo que dijiste. Es cierto que algunas de estas provincias son muy pobres, como Formosa o Santiago del Estero, que son, o La Rioja, que son casos arquetípicos de lo que digo. Pero otras no son pobres. San Luis no es pobre, no, claro. Y Santa Cruz, que es otro de estas provincias con características, vamos a decir, feudales, poco democráticas, es una de las provincias por ingreso per cápita más ricas del país, claro. Porque es una provincia poco poblada, con muchos recursos naturales. Claro. La tesis de mis investigaciones sobre esta cuestión es que lo que termina determinando la feudalidad, la hibridez, digo yo, la combinación de democracia y autoritarismo en una provincia como las que nombré, es la dominancia económica del Estado. El Estado es el centro económico de la provincia. ¿El Estado provincial o las regalías que del Estado? Es el Estado provincial con eso que vos acabas de decir. Es el Estado provincial con transferencias federales, claro. De la coparticipación federal y a veces regalías de recursos petroleros, claro. Como ocurre en Santa Cruz o en Neuquén, que hacen que el Estado provincial realmente tenga muchísimo dinero. Claro. A veces nos cuesta pensar que el Estado de Formosa o el de Santiago del Estero tenga muchísimo dinero, pero efectivamente cuando uno hace las cuentas per cápita, claro. Estas provincias tienen 4, 5, 6 veces más que la provincia de Buenos Aires per cápita. La provincia de Buenos Aires la tomo porque es la que menos tiene per cápita. Y entonces los gobiernos provinciales tienen gran capacidad de empleo público y por eso cuando uno va a estas provincias ves que buena parte, la mayor parte de la población económicamente activa son empleados provinciales o tienen un plan social. Los medios de comunicación, las radios, claro. Las televisiones, estaciones de televisión local viven en buena medida la pauta gubernamental de la provincia. Ahora, pero Carlos, ¿cómo se da ese proceso? Porque es interesante datar esta historia desde el regreso de la democracia. Ahí es como empezar todo de vuelta en la Argentina, ¿no? Ahora, se empieza de vuelta y transcurrido un tiempo todo termina mal. Sí. ¿Qué pasó ahí? No en las 23 provincias, porque justamente de lo que trata este tema y esta investigación es que hay provincias que son muy, muy democráticas. Mendoza, la capital federal, Santa Fe. Algunas de las menos ricas, como Chaco, no tienen esas características que yo estoy mencionando, ¿no? Lo que pasa es que... son provincias rentistas estas. Yo las llamo así porque, haciendo un paralelismo con los estudios sobre rentas petroleras y democracia, lo que yo veo es que de la misma forma en que los países que viven de rentas petroleras, Qatar, Arabia Saudita, Nigeria, Emiratos, son emiratos, tienden a ser de los pocos países que no tuvieron transiciones a las democracias en la tercera ola de democratización en el mundo. Las provincias que viven de rentas del federalismo fiscal, de mucho dinero que reciben de transferencias federales desde Buenos Aires, por ley, porque les toca por ley, desarrollan las mismas características. Un gobierno provincial enormemente hegemónico, donde siempre el mismo partido gana las elecciones, donde a veces siempre la misma persona, como ocurre con Isfrán o en su momento con Kirchner en Santa Cruz, la misma persona, o los Rodríguez Sá, ganan siempre las elecciones. Y realmente está este fenómeno que los politólogos llamamos la cancha inclinada, donde, bueno, sí, hay elecciones, pero el oficialismo compite con tantas ventajas que es como si no las hubiera. Siempre gana y por mucho. Claro, muchos recursos. Y terminan teniendo grandes mayorías en la legislatura que después les permiten cambiar las reglas electorales más a su favor. Claro. Que termina siempre, y casi de manual diría yo, en reglas de reelección muy laxas, que hacen que en el 83 en la Argentina ninguna provincia tenía reelección del gobernador, ninguna. Ah, qué interesante. Y hoy, a medida que se fue desarrollando la democracia, Santa Cruz, La Rioja, San Luis, Formosa y Catamarca en algún momento lograron establecer la reelección indefinida. Indefinida. Mientras que hoy en Santa Fe y Mendoza, que son las únicas dos que todavía no tienen ninguna reelección, y no porque los gobernadores no intenten, los gobernadores sistemáticamente intentan, pero tienen mucho menos poder y entonces no lo logran, digamos. Ahora, es decir, el desarrollo de la democracia hace que en estos casos la democracia pierda calidad. Pierde calidad, pierde sustancia porque parte de la esencia de la democracia es que el poder esté distribuido, la famosa división de poderes. Que haya alternancia. Que haya alternancia, que haya un poder ejecutivo y un judicial que no sean lo mismo que el ejecutivo provincial. Y eso, cuando vos lo mirás a nivel nacional o en muchas provincias, ocurre. O sea, el Congreso muchas veces
rechaza o modifica leyes del gobierno nacional. Claro. Pasa con Cambiemos, pasó con el kirchnerismo también, pasó en gobiernos anteriores. ¿Y eso es por presión de los gobernadores sobre el Senado? No, lo que estoy tratando de hacer es un paralelismo, que digamos de la misma forma donde a nivel nacional hay división de poderes, la Corte Suprema falla en contra del gobierno bastante frecuentemente en la Argentina. Eso en Formosa no pasa, en Santa Cruz no pasa, digamos. Zanini era el miembro de la Corte Suprema de Kirchner, digo, la cercanía de la Corte Suprema de Santa Cruz me refiero, ¿no? La cercanía, el dominio que el Ejecutivo tiene sobre el Legislativo y el Judicial en estas provincias rentísticas y menos democráticas es incompatible con un sistema realmente democrático que implica mayor dispersión del poder, ¿no? Me pareció súper iluminadora esta correlación entre provincias con recursos petroleros y los Emiratos y la baja calidad democrática. Una provincia como Neuquén, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, que vemos como una gran oportunidad hacia el futuro de desarrollo, en realidad es un ancla para seguir sosteniendo un sistema político que no se democratiza del todo? Mira, me parece que eso es una pregunta abierta, que va a quedar abierta por un tiempo, porque las provincias retienen unas regalías petroleras, que en el caso de Neuquén son muy importantes, no son de la magnitud de lo que Qatar o Arabia Saudita recaudan porque la producción argentina no es tan grande y porque el 12% que se queda en las provincias es menos de lo que retienen típicamente los estados nacionales. Pero vos señalabas esa correlación. Sí, exactamente. Y, ¿cómo impacta entonces, en ese caso? La magnitud de las rentas petroleras de Neuquén hoy creo que ayudan a mantener un sistema político que, sin dejar de ser democrático, tiene características de hegemonía, en el sentido de que el mismo partido ganó todas las elecciones del 83 para acá y de antes también. Claro, eso es muy llamativo. Entonces es llamativo y no cabe duda que el éxito electoral del MPN tiene algo que ver con esto, no cabe duda. Ahora, en mis índices Neuquén no aparece como de las provincias menos democráticas y eso tiene que ver con que la magnitud de esas rentas no es tan elevada. Las rentas que yo remarco como especialmente elevadas no vienen tanto del petróleo como de las transferencias federales, que es dinero que recauda la FIP nacional en todas las provincias y transfiere desproporcionalmente a provincias pequeñas como Formosa o Santa Cruz. Y esas provincias realmente tienen mucho dinero de rentas del federalismo fiscal, la llamo yo. Esto es la coparticipación. La coparticipación, que aparte en algunas provincias como Neuquén o Santa Cruz está complementada por rentas también estrictamente petroleras, que son las que vos mencionás. Claro, se sobrepone, se superpone también, claro. O mineras en provincias que tienen minería importante como Catamarca o San Juan. Y entonces esta masa de dinero que los gobiernos provinciales controlan, pero que no depende de cobrarle impuestos a sus residentes, hace que el gobierno provincial tenga mucho poder y que, a pesar de que tiene elecciones, hay elecciones en condiciones de tanta dominancia económica de los gobiernos provinciales, hay pocos empleados públicos que quieren estar en contra del gobierno, hay pocos empresarios que quieren apoyar a candidatos opositores, hay pocos medios que cubren a la oposición y entonces realmente... Si el empleador es uno solo. El empleador es uno solo y la cancha está muy inclinada a favor del empleador, digamos. Entonces, el ejemplo que vos pones de Neuquén me parece bien interesante porque en realidad es el único caso de las 6 o 7 provincias argentinas donde el oficialismo nunca perdió elecciones del 83 para acá, es la única donde el oficialismo no es un partido nacional. En todas las provincias tiende a ser el peronismo, en Santa Cruz, en San Luis, en Formosa, en La Rioja, en La Pampa. El radicalismo no logró esto en ninguna provincia del 83 para acá y el MPN lo logró en Neuquén y yo creo que parte que un partido provincial que en otros lugares le fue mal, porque al bloquismo sanjuanino le fue mal, al Pacto Autonomista Liberal en Corrientes le fue mal, que eran partidos provinciales gobernantes en esas provincias en el 83. Creo que parte de la explicación de por qué el MPN ha logrado mantenerse es porque el acceso a rentas petroleras le ha permitido algunas de estas cosas que te estoy describiendo, ¿no? Claro, interesante eso. Se habla de que con la gestión de Cambiemos uno de los logros es que provincias que estaban con grandes problemas en sus cuentas lograron superávit. Creo que hay 20 provincias con superávit de las 24, ¿no? Ahora, eso es un logro de una gestión nacional que repercute en provincias que le son opositoras. ¿Cómo funciona ese juego de poder? Claro, yo diría es un tema complejo en el sentido que en parte es política pública del gobierno nacional, que revirtió una gran centralización fiscal que ocurrió durante el kirchnerismo. Durante el kirchnerismo, por varios mecanismos fiscales que sería un poquito
complejo de escribir ahora, pero uno de ellos fue las retenciones a las exportaciones, centralizó los recursos fiscales en la nación más de lo que estaban antes. Claro. Cambiemos, fue más federal de alguna manera. Fue más federal y también ayudó mucho a eso una decisión que no fue de Cambiemos, sino que fue de la Corte Suprema. Decisiones que le devolvieron a las provincias recursos que el kirchnerismo había mantenido más allá de lo que la ley indicaba. Había una ley que indicaba que en algún momento, bueno, digamos un 15% de la coparticipación que se quedaba el gobierno nacional por motivos que sería largo explicar. Sí, fallos de los últimos meses. De hecho, en un fallo muy raro, muy diría yo políticamente muy difícil de justificar, la Corte, entre que Macri gana las elecciones, el balotaje, y asume, en esos pocos días la Corte le da la razón a las provincias en algo en la que tienen razón, que ese 15% les correspondía, pero el fallo estaba listo hacía mucho tiempo, o era claro cuál era. El sentido de la oportunidad es cuestionable. Y entonces, ese 15% que el gobierno de Cristina no le pagaba a las provincias, lo tuvo que pagar Macri desde el primer día, negociando con bonos, con negociaciones, y eso fue en buena medida lo que por un lado fortaleció las finanzas públicas de las provincias y debilitó al mismo tiempo las finanzas públicas del gobierno nacional. Claro, y ahí es interesante cómo, bueno, la figura de Frigerio, que siempre se la elogia como un gran negociador, con un afinado vínculo con los gobernadores, pero que paradójicamente esta ventaja que obtienen las provincias en esta gestión no reditúa en votos para el gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo se da esa relación que tiene que ver con la rosca política, pero tiene que ver con la financiación, este sistema federal? ¿Cómo se concibe, cómo se analiza? Yo te diría, ese dinero que pasa a las provincias, por supuesto, favorece a los gobernadores, a los oficialismos provinciales. Algunos de esos oficialismos son de Cambiemos. Pero los menos. Los menos, aunque los más en cantidad de gente. Sí, digamos, hay porcentaje del padrón electoral, en Buenos Aires, la capital federal y las otras 3 provincias. Pero básicamente yo creo que acá Cambiemos decidió respetar un fallo de la Corte Suprema, lo cual no es obvio, no siempre los gobiernos nacionales respetaron los fallos de la Corte Suprema, como el famoso fallo sobre el procurador Sosa en Santa Cruz, que el gobierno nunca el gobierno kirchnerista nunca lo aceptó. Y pienso que también fue un gesto de buena voluntad hacia los gobernadores. Recordemos que Cambiemos asume en condiciones de debilidad política importante, con minoría en diputados, minoría en el Senado, gran minoría en el Senado y minoría territorial en las provincias. Entonces creo que aceptar ese fallo, llevarlo adelante con una negociación, como vos bien dijiste, muy fina entre el gobierno nacional, Frigerio y los gobernadores, para no pagar todo junto y de golpe, porque realmente el gobierno nacional no podía. Y las provincias aceptaron un esquema gradual de transición con bonos, con un 3% de ese 15% que se iba pagando cada año en forma adicional. Y creo que el gobierno consiguió, en parte en base a eso, buena voluntad de muchos gobernadores que... para la gobernabilidad, al menos, tanto en esto que hablábamos al principio de que las políticas públicas requieren apoyo de las provincias, como muchas veces de la influencia de los legisladores, diputados y nacionales, que algunos de ellos responden a los gobernadores, que son sus jefes políticos. Sobre todo en el y Senado. Entonces, exactamente. Y vos fijate que la posición inicial de Cambiemos en el Senado era muy minoritaria, tenían como 16 senadores de 72, o sea, requerían para cualquier ley apoyo de la oposición. Carlos, está este fenómeno interesante que se dio en la discusión sobre la legalización del aborto, que diputados lo aprueba, pero el Senado no. De alguna manera el Senado representa a las provincias, todos tienen el mismo peso, no importa el tamaño de esa provincia y el peso económico de esa provincia, todos valen lo mismo. ¿Eso es una falla, digamos, de alguna manera de la democracia en Argentina? Es una pregunta que va al corazón de la teoría política democrática. Yo te diría, mi respuesta a tu pregunta es sí, es una falla, pero no es una falla si vos querés ser federal. O sea, el federalismo de alguna forma, no todas las democracias son federales, de hecho la mayoría de las democracias no son federales. El federalismo es un fenómeno muy típico de países territorialmente grandes. La mayor parte de los federalismos son Estados Unidos, Australia, Canadá, Rusia. Hay otros países más pequeños que también son federales. Claro, administrar ese territorio hay que dividirlo de alguna manera. Exacto. Y el acuerdo fundador del federalismo estadounidense que da, digamos, inspiración a Alberdi y a nuestros constitucionalistas es que más allá del principio democrático de una persona un voto, en esa época un hombre un voto, hoy diríamos una mujer un hombre un voto,
También estaba la idea de que los estados tenían que tener representación y los estados más pequeños reclamaban una representación igualitaria. Claro. Y los estados más grandes una representación proporcional a la población. Y la solución fue, bueno, hagamos una cámara para cada principio, una cámara. Entonces tenemos una cámara que en principio debería ser democrática, que es la de diputados, que en la Argentina no lo es, y voy a hacer un paréntesis muy importante para decir que en las provincias más pequeñas tienen mucho más diputados de la que les corresponden por ley. ¿Y esto es por qué se da? Es por un decreto ley de la dictadura militar de Viñones de 1982, que actualiza un decreto ley anterior, que desde hace mucho tiempo, desde el primer gobierno de Perón, se le ha dado a las provincias más pequeñas mayor representación por motivos políticos. En su momento Perón, porque en esas provincias le iba bien al peronismo. Y no después es por motivo de justicia reparativa en relación a esas poblaciones. Para eso está el Senado, ¿no? El Senado está justamente para... Ese es el principio en el Senado. Y aparte la Constitución, estrictamente los artículos 45 y 47, dice que el reparto de los diputados entre las provincias tiene que ser estrictamente proporcional a la población. Y un decreto ley, enfatizo esto, un decreto ley de la dictadura militar hoy está derogando un artículo de la Constitución, porque no hay ninguna fuerza política en la Argentina que esté cuestionando esto, porque implicaría bajarle la cantidad de diputados a las provincias más pequeñas. Ah, perfecto, un conflicto político. Es muy problemático hacer esto. El peronismo, que es el partido que más se beneficia de esos diputados adicionales, no lo va a querer hacer. No hay forma de pasarlo por el Senado, eso porque... Pero eso puede cambiar diametralmente el modo en que están saliendo las leyes y el tipo de leyes que están saliendo. Yo lo cambiaría un poco, digamos. Hoy hay un caso en la Corte Suprema, hay un ciudadano que presentó un caso diciendo que esto es inconstitucional. Tiene razón, es inconstitucional. Y quizás un fallo de la Corte pueda ordenarle al Congreso que, como ocurre en Brasil, por ejemplo, cada 10 años la Constitución le ordena al Congreso volver a asignar los diputados proporcionalmente según el nuevo censo. Ah, qué interesante. Y la Argentina no lo hace, el Congreso argentino no lo hace, o sea, viola una disposición constitucional, pero aparte las provincias más pequeñas demográficamente tienen mucho más peso en diputados del que deberían. Cierro el paréntesis porque digo, esto es un tema importante, pero imaginemos que la Cámara de Diputados fuera proporcional, que no lo es. El Senado está deliberadamente violando el principio democrático de un voto, una persona un voto, para darle prioridad al principio federal de un Estado subnacional, un voto. Recordá que la Constitución argentina dice que las provincias son preexistentes al Estado nacional. Claro. Entonces, bajo ese principio... Tiene un estatuto mayor de alguna manera. Se juntan a formar este país las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mirá el nombre, ¿no? Las provincias, que es el que figura en la Constitución, las Provincias Unidas del Río de la Plata, los Estados Unidos de América, o sea, están de antes, siempre y cuando nos den una Cámara de Senadores. O sea, nos permitan hacer esto. Entonces, la verdad es que en las democracias federales tenemos esta tensión entre el principio democrático y el principio federal. Carlos, última pregunta y corta te la voy a pedir. Dale. Provincia de Buenos Aires no tiene recursos petroleros, no recibe todas estas platas del Estado Nacional y, sin embargo, peronismo endémico, una gestión que no ha logrado transformar a la provincia en casi toda la democracia, del retorno a la democracia. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene? Mira, la provincia de Buenos Aires fue siempre electoralmente competitiva porque justamente no tiene rentas de ningún estilo y por motivos de la coyuntura política de cada momento, porque en general el peronismo era fuerte a nivel nacional, sacaba muchos votos en la provincia de Buenos Aires. El hecho de que el peronismo haya perdido la provincia de Buenos Aires es muy sintomático. Es decir, lo que no pasa en Formosa, lo que no pasa en Santa Cruz, lo que no pasa en La Rioja, le pasó a la provincia de Buenos Aires. Y entonces... hoy tenemos una provincia electoralmente competitiva y muy democrática. La provincia de Buenos Aires no es un feudo, es un lugar donde hay intensa competencia política, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Gervasoni, por este mapeo de la realidad federal de la Argentina con todos sus claroscuros. Hemos aprendido mucho. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo, enseguida volvemos.